Hola gente, hemos vuelto con esta serie de introducción a SafeX Houdini y en esta ocasión vamos a hablar de ruidos, de grupos y de... ¿qué más? De Fracture. Ya vamos a hablar de varias cosas en este videito. Según la escena básica, la voy a seguir modificando. Entonces primero voy a empezar con los ruidos, ¿ya? Voy a crear un ruido, voy a crear una roca, ¿ya? La idea principal que yo tengo con esta escena es agregar aquí unas rocas que estén destruidas, destruir también esto, destruirlo, tal vez destruir el busto y agregar otros elementos que agreguen mood a la escena, ¿ya? Entonces voy a crear un geometry y dentro de este geometry, bueno, se sigue viendo el resto acá, así que presiono este icono y aquí le digo hide other objects. Lo que hace eso es que no se vean los iconos que tengo en el contexto objeto, los que están con el display flag prendido, no se ven. Entonces aquí voy a colocar una esfera y le voy a decir polygon y le voy a dar unos 50, yo creo. Unos 50 subdivisiones tengo. Mejor seamos 64. Ya, entonces, como el video anterior habíamos hablado, cada uno de estos puntos tiene una ubicación en el espacio 3D. Entonces, si voy al Geometry Spreadsheet, aquí el punto 3 tiene, para X, se guarda esa posición digamos que en un atributo. Un atributo lo podríamos imaginar como un contenedor, ¿ya? Estoy guardando esta información. Estoy guardando para P, estoy guardando 0, para Y estoy guardando 001 y para Z menos 049. Entonces esa es la posición del punto, en este caso el punto 3. ¿Ya? Y el punto 3 donde se encuentra, bueno, se encontrará por ahí. Por ahora eso no es lo importante. Lo importante es saber que tienen una posición, ¿ya? Entonces yo voy a modificar esa posición, pero para poder modificarla necesito sumarle esa modificación a los valores que ya existen, a los valores que ya tiene por defecto. Entonces para ello, anteriormente habíamos utilizado el mountain, pero ahora vamos a utilizar algo más personalizado. Voy a utilizar un nodo que se llama bob, ¿ya? Y sale el attribute bob y hasta el vertex bob. Estos cuatro son lo mismo, así que... O sea, no son lo mismo, pero parten del mismo. Estos tres son una variación de ese que está ahí, ¿ya? Entonces yo puedo coger ese. Estos dos de hecho son iguales, pero puedo partir de otra vez de este y cambiando un parámetro obtengo los otros dos. Entonces selecciono este, el attribute bob, ¿ya? Y me conecto. Y bob es por vex operator, ¿ya? Entonces lo prendo y accedo acá adentro. Entonces acá aparecen estos dos nodos que me dicen Geometry Global 1, Geometry Bob Global 1 y Geometry Bob Output. Entonces, acá el trabajo que hay que hacer es conectar los atributos que tengo o la información que ya tengo, modificarla acá al medio y el resultado llevarla a la salida final. En este caso solamente tengo un solo atributo, el atributo P. ¿Cómo lo sé? Porque si voy al contexto objeto y presiono acá la I, ¿ya? Aparece en la lista de atributos que tengo y bueno, toda la información que tiene esta geometría. Entonces dice que tengo un solo atributo que es P, ¿ya? Donde se almacena la información de posición de esos puntos, ¿ya? Entonces P es el atributo position, ¿ya? Y lo mismo acá, se fijan como P. O sea, ese atributo se fue transferido hacia acá. Entonces voy a abrir esto y aquí voy a colocar un noise, ¿ya? Voy a modificar esto. La lista de los noise se encuentra completa acá. Si ustedes presionan el icono de la llave con el destornillador, se van a encontrar con una lista enorme de cosas con las cuales pueden editar esto. Y si buscamos acá, aquí aparece el noise, ¿ya? Entonces aquí aparecen los ruidos, los noise, y aparecen desde el anti-alias flow noise hasta el Worley noise, ¿ya? Algunos son 2D, otros son 3D, otros tienen salida incluso 4D. Algunos son modificables y otros son básicos. Por ejemplo, el más básico es el periodic noise. Si lo asigno, tiene un signature que básicamente es la entrada. Por ejemplo, puedo tener una entrada 3D y una salida 1D.
y solamente dos tipos de ruido, un Perlin y un Simplex. Pero también tengo, por ejemplo, el Unified Noise, ¿ya? Y tengo, este es el más avanzado porque tiene muchos tipos de ruido, puede ser muy editable, pero también es el más complejo de procesar, se demora bastante. Entonces, yo de hecho esto creo que no lo uso nunca. O sea, lo usé alguna vez para aprenderlo, pero no dejé de usarlo porque se demora, es lentito, lento de procesar. Ahora, ¿qué es un noise? Ya, voy a empezar con el Worley, que es el que voy a utilizar para este ejemplo. Es un noise. Ya, aquí tengo una pequeña colección de Wikipedia, o sea, de Wikipedia y Google. Ya, los más utilizados son el Perlin Noise. Ya. También tengo el Voronoi Noise. Todos son patrones, ¿se fijan? Son patrones. Y tengo el Worley, que es el que acabo de crear. Ya, de generar eso. Ese tipo de patrones. Tengo el Alligator. Sale un Alligator, pero este el que está acá es el Alligator. Y bueno, ¿qué es un noise? ¿O qué es a qué nos estamos refiriendo con esto? Básicamente es la representación matemática de un patrón que está presente en el mundo real. Eso, así podríamos definir un noise. Entonces aquí hay muchos ejemplos de cómo estos noise, estos patrones, se pueden aplicar en texturas, en deformaciones, literalmente en texturas y en desplazamientos, en aleatorización de partículas o de agua o de lo que ustedes quieran. Eso es básicamente un patrón de ruido, ¿ya? Está esta página que es increíble que se llama The Book of Shaders, ¿ya? Y está en español y en inglés, ¿ya? Así que, bueno, no la tradujo al inglés, pero, o sea, al español. Pero acá está, ¿ya? Contiene todo lo necesario para entender qué son los shaders, ¿ya? Qué son las matrices, los patrones. Es súper interesante y lo pueden leer, ¿ya? Así que gracias a los autores, Patricio González Vivo, gracias a ti. Entonces sigamos con Houdini, ya que sabemos que más o menos, no sabemos exactamente qué es o cómo replicarlo, pero sabemos que en forma general que es un ruido. Entonces voy a desactivar esto y aquí tengo el noise. Entonces una forma de poder entender esto también es la siguiente. Este Worley Noise básicamente es una maquinita que ustedes le meten información, ¿ya? Ustedes le meten información, esta maquinita la procesa, la deforma, la cambia, le hace cosas y ese resultado se va a donde ustedes quieran, ¿ya? Entonces la única información que yo tengo presente acá es la posición de cada uno de estos puntos. Entonces voy a seleccionar lo único que tengo, que es la posición, lo conecto al position, ¿ya? Y la salida, que es this, la voy a conectar, primero la voy a observar, a ver qué está haciendo exactamente. Entonces para poder verla y visualizarla acá, puedo conectar la primera salida, el dis 1, al CD, al Core Diffuse, y ahí aparece mi patrón de ruido. Si parece muy grande, puedo seleccionar el Worley Noise y aumentar el Frequency, y ahí puedo verlo mucho mejor. Y ese es el patrón de Worley Noise, ¿ya? Entonces aquí va a actuar como una especie de mapa de desplazamiento. Entonces las zonas blancas se van a elevar y las zonas negras se van a bajar, ¿ya? Este Worley Noise va desde... ¿cuáles son los valores de Worley Noise? Va de 0,7 a 6, creo. Tiene esos valores, ¿ya? 0,7 a 6. En verdad diría 0,7 y tiene un menos algo, pero en verdad supuestamente va de menos 1 a más 1, diría este. ¿Ya? Y bueno, esto lo voy a emplear como mapa de desplazamiento. ¿Cómo lo puedo emplear como mapa de desplazamiento? Así. Lo que necesito es a estos valores añadirles la posición original. Porque si lo conecto de forma directa, va a ocurrir esto. Y lo que ocurrió acá fue que tomó todos los puntos y los transformó en esta nueva posición, ¿ya?
pero no deformé lo que estaba anteriormente, sino que cambié, reemplacé esta posición con esta. Y lo que yo quiero es tomar esa posición y esa posición deformarla, pero no reemplazarla completamente. Entonces lo que tengo que hacer es, para empezar, colocar un nodo que se llama add, ya que permite sumar. Entonces voy a sumar esa posición con esa posición y el resultado, la suma, se va a ir a P. Y obtengo esto. Ya no es el mejor resultado que yo esperaba, porque para que lo haga de forma correcta, lo que necesitamos es que este desplazamiento se haga en dirección de las normales de los puntos. Entonces que este punto se mueva en esa dirección, este punto se mueve en esa dirección, este punto se mueve en esa dirección y así. Y ahora lo está haciendo todo en una sola dirección. Entonces voy a volver a prender el attribute pop, entro acá. Y para poder hacer esto voy a colocar un nodo que se llama displace along normal. Y aquí el dis1 se lo conecto al amount y el disp se lo conecto al add. Y ahí tengo mi resultado. Voy a volver a aumentar la geometría porque lo habíamos puesto 64 para que se pueda ver bien el resultado. Y ahí sí, desactivé acá la normal de vértice. Y esto se ve así porque yo aumenté aquí el frequency. Puedo presionar el botón derecho acá y decirle revert to defaults. Y ahí vuelve a lo que venía por defecto. Entonces, recapitulando, lo que estamos haciendo es tomar este ruido, ya, esa información que se desplace a lo largo de la normal de vértice, y esa información sumársela a la posición ya existente. Y eso se va a mi desplazamiento final. ¿Ya? Entonces acá podemos seguir viendo cosas. Por ejemplo, ¿ya? Si desconecto esto, ¿ya? Si desconecto esto, puedo ver, por ejemplo, que era el dis2, ¿ya? Lo conecto a CD para poder visualizarlo. Y también es otro tipo de patrón. Si aumento el frequency, lo puedo ver mucho mejor. Dis3 lo va a tirar en negro y dis4 también, porque depende, este dis lo que hace es basarse en una cantidad de puntos para poder calcular este ruido. Entonces necesito, acá donde dice scatter, necesito colocarle un 4 points. Y ahí lo hace bien. Entonces ahora sí puedo utilizar dis3 y dis2. Seed, básicamente lo que va a hacer es, a ver, aquí debería tenerme uno en blanco. Ahí está. No me tiro ninguno en blanco. Voy a bajar la cantidad de geometría para que me muestre uno en blanco. Bueno, aquí debería tener uno en blanco. Pero básicamente es un número, no lo veo. Pero básicamente el 7 es un número con el cual puedo pasarme para hacer una aplicación aleatoria. Entonces voy a utilizar un nodo que se llama random. ¿Ya? Entonces este va a tomar ese numerito, lo va a aleatorizar y veamos qué pasa ahora. Y ahí está. Voy a aumentar de nuevo la cantidad de geometría. Ahí sí. Entonces, bueno, para este ejercicio les recomiendo dejarlo acá en 64 o 32. Yo lo estoy cambiando para que puedan entenderlo, pero ustedes déjenlo en 32 nomás esto y olvídense, o 64. Entonces ahí estoy en random y fíjense que tomó es un número que había acá, lo tomó, lo aleatorizó, incluso ahí te aparecen unos datos ahí, y lo llevé al CD para poder observarlo, ¿se fijan? Entonces este es básicamente el patrón del Worley. Y esto se puede utilizar como una máscara. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esta zona se deforme menos, esta más, esta a un punto medio, etc. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que yo estaba haciendo antes, este random lo voy a dejar acá. Y voy a ir con el dis1 al amount. Y este de aquí voy a dejarlo en P. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a dejar en lo que venía por defecto. Y ahí estamos por defecto. Entonces a esto yo le puedo seguir agregando ruido uno arriba de otro. Ya le puedo seguir sumando ruido. Entonces otro de los ruidos que es súper utilizado es el Core Noise, el anti-alias Flow Noise y el Turbulent Noise. Ya, voy a utilizar el Turbulent Noise. Y siempre salgo del P porque P es el único atributo que tengo. Y voy a Position. Y acá necesito también mi Displacement. Ya. Y este lo puedo conectar, lo puedo sumar. ¿Ya? Se puede sumar este con ese.
y obtengo eso. ¿Ya? Y aquí en el Turbulent Noise tengo este parámetro que se llama amplitud, que lo puedo dejar en -1 y puede quedar así. Ya, puedo hacer eso. Pero ¿qué pasa si quiero, por ejemplo, lo voy a desconectar? ¿Ya? Quiero que estas líneas no sean tan rectas, tan perfectas. Tal vez quiero como que sea un poco más irregular. Si selecciono el overlay, el offset es el que cambia, digamos, con esas líneas. Pero, ¿qué pasa si le coloco al overlay? Tiene el atributo offset ahí. Entonces puedo ingresar algo acá. ¿Qué pasa si le coloco un turbulent noise? ¿Ya? Ahora, noten que el offset tiene tres valores, X, Y y Z. ¿Ya? Son tres. Entonces, el turbulent noise tiene un signature que dice 1D noise y 3D noise. Entonces, como aquí yo lo estoy ingresando a X, Y y Z, es decir, tres valores, aquí también debería decirle que salgan tres valores. Entonces, este noise lo podría conectar acá al offset. Y miren lo que ocurre. Y esas líneas que antes eran rectas, ahora las son mucho más... ¿Se fijan? Son mucho más irregulares. Ya no son tan perfectas. Y puedo aumentar la frecuencia, por ejemplo, y miren lo que ocurre. Ya, lo voy a dejar tal cual como está. Ya, la amplitud lo voy a dejar en 1. Tal cual como está. También después de eso, tú la quitar de aquí. Bueno, ¿cómo puedo seguir como sumando ruido acá? Pues esto lo uso como... También lo puedo usar como una máscara. ¿Ya? Por ejemplo, podría utilizar este mismo dis como una máscara. Entonces yo sé que este dis ahora, si lo conecto al CD, se fijan que este es lo que es como está haciendo el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, si no lo notan, por ejemplo, en esta zona está un poco más blanco, acá está más negro, acá está más negro. Aquí en los edge, estas aristas se ve un poco más blanco. Entonces lo podría hacer como una máscara para decir como aquí no te deformes y aquí sí. Entonces podría colocar otro turbulent noise. Entonces escribo turbulent noise. ¿Ya? Y este obviamente salgo de la posición a posición. Y acá le digo, puedo usar esta máscara. ¿Ya? Entonces este turbulent noise lo voy a multiplicar por esa máscara. Con multiplicar. Entonces S lo multiplico por S. ¿Ya? Y el resultado se va a ir acá a CD. Y tengo eso. Ahora esa máscara está al revés. O sea, yo necesito que esta máscara, que si yo no quiero afectar esto, ¿ya? Y quiero que se afecte a lo que está acá. Yo necesito que esto esté en negro y el resto esté en blanco. ¿Ya? Pero ahora está al revés. Entonces aquí puedo colocar un nodo que se llama complement. Complement, ahí está. Y lo que hace este nodo es invertir la magia. Invertir. Entonces noten ahora si lo conecto ahí lo invirtió. Esta zona está un poco más negra. ¿Ya? Y entonces ahora este turbulent noise también tiene que ser 3D noise, porque aquí le colocamos 1D, tiene que ser 3D. ¿Ya? Y este en vez de ligator le podemos colocar perlin, no sé, ya, y salen otras cosas. Pero este sí va a ser ligator y este va a ser sparse. Entonces, generalmente yo primero los pruebo como para saber qué están haciendo. Entonces, por ejemplo, este se puede ir acá a la mount y la salida de acá se puede ir directo al input 2. Primero va este que va acá y después este va ahí y así veo exactamente qué está haciendo este ruido. ¿Ya? Bueno, el display lo conecté mal porque aquí va a la mount. Ahí sí. Eso es lo que está haciendo exactamente ese turbulent noise. Entonces el simplex es así, el perlin es así, no me gusta, original. Sí, también me convence. Tal vez si lo dejo en negativo queda así. Simplex también. Tengo Zero Center. Creo que el mejor era Alligator. Sí, Alligator. Si lo dejo la amplitud lo dejo en negativo, fíjense, va hacia el interior.
Entonces voy a volver a dejar todo tal cual como estaba. Ya. La primera configuración de Turbulent Noise se va al offset del Worldly Noise y este Worldly se va aquí al input 2. Eso es lo que tenía originalmente. Después de Turbulent Noise, que es un 3D Noise, se va a multiplicar por este complemento, ¿ya? Que básicamente va a ser como una máscara. ¿Ya? Y ese resultado se va a ir a la Mounted de Displacement, Displace along Normal, y esto se va a el input 3. Y tengo eso. Entonces ahora si modifico este Turbulent Noise, se va a dar cuenta que la modificación se produce más en esta zona que en esta zona. ¿Se fijan? Ahí se me pasó la mano. Ya puedo darle una amplitud positiva, una amplitud negativa. Puedo darle menos roughness o más roughness. Yo creo que 0.5 está bien. Y menos atenuación. Fíjense cómo queda. O más atenuación. La atenuación es básicamente cuando es esto. Ya. Este valor no tiene attenuation acá. Pero veamos la atenuación para que lo puedan ver de forma correcta. Voy a desconectar esto aquí. Y lo voy a conectar acá al CD. Y lo voy a colocar aquí uno de noise. Para que se pueda entender exactamente qué está haciendo. Ahí sí. Entonces fíjense que cuando le quito la atenuación, le bajo la atenuación, ¿ya? La transición entre el blanco y negro es prácticamente no existente. Entonces es mucho más dura. ¿Ya? Entonces lo dejo como por acá y voy a aumentar la frecuencia. ¿Se fija? Entonces es menos suave la transición. Básicamente el attenuation hace la transición entre las partes blancas y negras de esta máscara, las deja más contrastadas. Eso es lo que está haciendo. Se vuelve a conectar todo acá. Y ahí sí. La amplitud me gusta como que esté en negativa. Y ahí sí. Es que es una roquita. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es lo que pueden hacer con este tipo de nodo, con el attribute box. Pueden sumar ruidos. ¿Ya? ¿Qué otra función puedo hacer acá? Puedo hacer la función del seed aquí. Entonces puedo colocarle un random. ¿Ya? Y del seed del Worldly, todo parte del Worldly. Lo meto aquí en el random. Y este random le puedo colocar otro Turbulent Noise. ¿Ya? O incluso le podría colocar otro Worldly. ¿Ya? Probemos con el Turbulent. Esa posición. ¿Ya? Y esto lo multiplico nuevamente. Multiplicar. Eso lo multiplico por esto. Es decir, el Turbulent Noise solamente se va a aplicar en estas zonas. Si veo el random, básicamente va a ser esto. Entonces aquí le estoy diciendo como este Turbulent Noise se va a aplicar aquí menos, aquí más, aquí aún menos, aquí va a ir negativo de hecho. Eso es lo que le estoy diciendo. Y esto se va, ¿a dónde se va? Se va a un displace, ese lo puedo copiar con Alt. Y este se va a la sumatoria final de aquí. Me equivoqué. Así de ahí. Se fijan y ahí tengo otro tipo de resultado final. Entonces, por ejemplo, ahí claramente me falta, ahí hay una clara consecuencia de la falta de atenuación. Entonces, fíjense, si aumento la atenuación, ahí queda mucho mejor. Pero bien lo puedo dejar en negativo y queda así. Voy a aumentar la frecuencia y miren, solamente se modifica la parte interna. Entonces estos dos se están sumando. Dejar un ruido más pequeñito. Más atenuación. Por ahí. Y no sé, se pueden seguir jugando, pero esa es la lógica para poder hacer esto. ¿Ya? Este random lo voy a borrar. ¿Ya? De hecho, esta última no la voy a utilizar. Me gustaba más ahí. ¿Ya? Igual todo depende de la cantidad de geometría que tenga. Yo creo que con esto, para este nivel está ok, porque el resto, para que quede mejor calidad, hay que hacerlo en el render. Porque acá, lo único, o sea, podría lograrlo, pero tendría que aumentar demasiado la cantidad de geometría.
Por ejemplo, le coloco 512 ahí y fíjense, ahí agrego mucho detalle. Pero probablemente esos computadores van a andar muy, muy, muy lento. Entonces este nivel es mejor dejarlo para el desplazamiento final del render. Entonces basta con 64 y ya con eso tenemos. Ya, entonces esta roquita la vamos a destruir y la vamos a colocar por todos lados. Entonces aquí voy a colocar rocks. Ya, ¿qué nodo voy a colocar acá? Voy a colocar un nodo que se llama Material Fracture. RPD Material Fracture. Y esto básicamente lo que va a hacer es destruir esta roquita. Ya. Primero me pregunto cuál es la geometría requerida y prendo el nodo. Entonces la va a fracturar como si fuera un rompecabezas, ¿ya? En muchas partes. Si notan, aquí está la línea fractura. Y para poder verlo cómo lo fracturó, vamos a utilizar un nodo que se llama Explode. Explode View. Lo aplico y ahí está. Lo malo es que deja estos cortes perfectos, pero aquí con el Material Fracture tiene los siguientes parámetros. Entonces, esto funciona por niveles. Por ejemplo, tengo el Primary Fracture, tengo dos niveles, el 1 y el 2. Entonces, en el 1, aquí me está diciendo que eso se está subdividiendo 5 veces, pero claramente aquí tengo más de 5. ¿Ya? Lo que ocurre es que cada una de esas 5 partes, si voy al nivel 2, ¿ya? En el nivel 2 también se dividió 5 veces. Si bajo esto a 0, por ejemplo, ¿ya? Si bajo 0, van a notar ahora que ahora sí tengo mis 5 partes. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, que están en el nivel 1. ¿Ya? Pero en el nivel 2, en Scatter Point, si le digo, por ejemplo, 1, ahí empieza a pensar esto. Por 2, ahí sí. Cada una de estas va a partir en 2. Entonces ahora deberían haber 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es básicamente cómo funciona esto. ¿Ya? La forma en la cual se subdivide también, si los veo, me voy a dar cuenta que si selecciono aquí el Explode View, puedo bajar el Uniform Scale. ¿Ya? Esto es aleatorio, o sea, no tengo mucho control sobre dónde va a romperse esto, y los controles que tengo son básicamente esto: el Volume Resolution, el Noise Frequency y el Noise Offset. Esto funciona igual como los nodos que vimos recién. Tengo exactamente, no los mismos, pero tengo unos ruidos parecidos a lo que veíamos con el Mountain. ¿Ya? Tengo el Frequency, que básicamente aumenta la frecuencia del ruido, y esto va a cambiar un poco esto. Aquí lo voy a colocar 6, por ejemplo. 6, 6, 6. Ya, genero ese patrón. Y el offset básicamente va a mover esto. ¿Por qué se pone lento? Porque tengo mucha geometría. Entonces, para probar, yo voy a bajar la cantidad a 16. ¿No? Y ahí es mucho más rápido esto. Entonces, fíjense, si aumento esto aquí, fíjense cómo se va moviendo con el offset, se va moviendo el ruido. ¿Ya? Otra cosa que pueden hacer es ir acá donde dice chipping y aumentar el chipping. ¿Ya? Entonces el chipping básicamente, ¿qué va a hacer? En estas intersecciones va a agregar pedacitos pequeños. ¿Ya? Tiene un ratio. En esta zona agrego un pedacito chiquitito, acá agrego otro pedazo. Generalmente es en las intersecciones, aquí agrego otro. Y el ratio básicamente el 50% de todos los trozos, de todas las pieces, ¿ya? Va a agregarle ese chipping. ¿Ya? También, si aumento aquí el Uniform Scale del Explode View, me voy a dar cuenta que esto sigue con estas zonas planas, ¿cierto? Entonces acá lo que hago es seleccionar esto, y aquí tiene una opción que se llama Detail. ¿Ya? Activo esta opción que se llama Edge Detail, y ahí está, comienza a trabajar, a hacer el cooking. Y noté que agregó una gran cantidad de geometría a la parte interna. ¿Ya? Y la calidad de esta geometría está determinada por este valor que se llama Detail Size. Si lo aumento, voy a reducir esa cantidad de geometría interna. ¿Ya? Y
tiene el noise height y el noise element size. El height vendría a ser la amplitud y el element size vendría a ser la frecuencia. Entonces si esto lo coloco, por ejemplo, 0,5, ya voy a tener una frecuencia mucho más grande, ¿se fijan? Y el noise height lo puedo colocar 0,3. Esto va a ser mucho más irregular. Después puedo seguir como editando esto, pero yo creo que con eso por ahora es suficiente, ¿ya? Tengo acá esto, voy a teclar y corto todo esto, vuelvo a reconectar y voy a colocar un nodo ahora que se llama transform, ¿ya? Esto lo voy a conectar aquí y esto lo voy a mover, ¿ya? El transform va a servir para mover, presiono la tecla enter, esto lo hacia arriba y ahora coloco un nodo que se llama Ballet Solver, RBD Ballet Solver o Rigid Body Dynamics Ballet Solver. Lo coloco y lo conecto. Entonces esta va a ser la dinámica. Entonces lo que nosotros hacemos es modelarla proceduralmente, fracturarla y finalmente hacer la simulación. Entonces en esta simulación voy a seleccionarlo, aquí dice Collision, bajo las propiedades y en Ground Type voy a coger la opción Ground Plane, aprecio un plane y le coloco Play esto y ahí están mis roquitas. Entonces por ahora como una simulación básica, con eso ya está bien. Pero si tengo un mejor PC puedo aumentar la cantidad de frecuencia aquí, lo voy a colocar 64, que es lo que traía. Y se demoró más, ¿cierto? Y en el... Fíjense que aquí dice, el Material Fractal tiene una entrada extra, dice Extra Voronoi Points. Entonces aquí yo puedo conectar. Para hacer esto voy a bajar la cantidad de subdivisiones. Que lo haga mucho más rápido. Entonces, noten esto. Yo quiero que haya, en el momento de impacto, acá haya más partes que se vayan a destruir, más fracturas. Entonces lo que puedo hacer es colocar un nodo que se llama... Puedo colocar otra esfera. Un sphere, puedo colocar... Esta esfera la voy a colocar, la voy a mover a la parte de abajo. ¿Ya? Y aquí esta esfera voy a aumentar la escala. Creo que ahí. ¿Ya? Voy a achatar un poco. ¿Ya? Esta zona va a estar más fracturada. Y coloco un nodo que se llama Scatter. Entonces Scatter lo que va a hacer es llenar esa esferita con... Más bien llenar la superficie de esa esfera con punto. ¿Ya? Pero yo necesito que esté en el interior de esos puntos también. Entonces voy a colocar un nodo que se llama Volume. ¿Ya? Y acá lo voy a inicializar, lo voy a colocar Initial Value 1. Y apareció ese volumen. Y fíjense cómo hizo eso. Tal vez este no, porque este nodo es más viejo. Voy a utilizar el que todo el mundo utiliza ahora, que se llama VDV from Polygons. Ya lo conecto, se conecta automáticamente y ahí genera... Todavía está generando como en la superficie y un poquito hacia el interior, un poquito hacia el exterior. Pero para que funcione acá esto, voy a marcar... Bueno, que es un VDV, que probablemente lo vamos a usar mucho más adelante. Básicamente un pixel 3D. Ya, se le conoce también como Sign Distance Function. Por defecto viene, ahí dice Distance VDV. Pero básicamente es un pixel 3D para poder representar objetos. Entonces yo no lo quiero como si fuera un pixel 3D, sino que sea como un volumen, un FOC-VDV. Y trae ese atributo que se llama Density. Y ese Density lo voy a usar el Scatter para poder, fíjense, colocarle puntitos al interior. Ya, y yo creo que tengo muchos puntos. Y con eso basta con 100. Menos, lo voy a colocar 50. Y esos puntos se van a ir ¿dónde? Al extra Voronoi point del RBD Material Fractal. Esto lo enciendo. Ahí está calculando. Y aquí las propiedades del Primary Fractal, en el RBD Material Fractal, hay una opción que se llama Input Points. La activo. Y noten que aquí va a empezar a colocar muchas más fracturas. Ahí está pensando esto y lo está calculando.
Ahí terminó, no se demoró mucho, creo que fueron 10 segundos, pero ahí tengo muchas más fracturas ahora, ¿ya? Entonces todo depende de la cantidad de puntos que yo coloco acá. Coloqué 50, yo creo que con eso basta. Entonces ahora cuando mueva esto, entonces va a ir hacia arriba, ¿ya? Y ahora le coloco el RBD Palette Solver y le coloco play a esto. Entonces noten que ahora tengo más pedazos en la parte de abajo. Yo creo que lo voy a colocar más trozos igual, porque más piezas. En el RBD Material Fracture, acá donde dice Scatter Points, en el nivel 1, le voy a colocar 10. ¿Ya? Ahí está calculando, está cooking. Ahí termino. Voy al RBD Material Fracture. Ahí sí. No está tan mal. Tal vez debería elevarlo un poco más. Con el transform lo elevo. Coloco play. Ahí sí. Entonces yo voy a utilizar, fíjense que la simulación, el RBD Palette Solver está simulando esto, le dio ciertos parámetros físicos, ¿ya? Y una densidad. Aquí me falta un nodo, que no lo puse porque lo vamos a ver después, más adelante, pero aquí me falta un nodo que se llama RBD Configure, o colocarle la densidad, la masa de esto, la densidad y la masa de forma manual o automática, pero esa información me falta acá. ¿Ya? Por ahora va a estar con esto. ¿Ya? Pero noten que esto se sigue moviendo a pesar de que ya cayó, sigue moviéndose. Incluso hay uno que todavía está bailando ahí, ese trocito que está ahí sigue bailando. Se fijan que baila ahí. Sí, está acá. Entonces vamos a parar eso en el RBD Palette Solver, donde dice Forces, le voy a decir Drag y Drag Spin. Y en Drag le voy a colocar 0 y Play. Y debería parar un poco esto. Creo que ahí paró. Al menos se está moviendo tanto como antes. Ahí sí. Bueno, le pueden dar más todavía. Le puedo dar Drag Spin. Dice 5. Le voy a colocar 3. Ahí. Casi para. Ahí está. Casi está parando. Bueno, falta más cuadros y yo creo que para. Pero ya con eso basta ya. Por lo menos ya no están bailando eternamente. Y yo me voy a guardar un solo cuadro, que va a ser el cuadro 240. Ya donde está todo este desastre. Y esto lo voy a exportar a mi escena para poder darle un aire mucho más de destrucción a esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar como... Aquí tengo varias opciones. Como estoy dentro de la misma escena, puedo exportar esta misma geometría. Pero esta vez voy a utilizar algo más simple. Voy a utilizar un nodo que se llama Stitch. ¿Ya? Puedo usar Stitch o puedo utilizar un nodo que se llama File Catch. El File Catch me va a permitir guardar la secuencia entera. ¿Ya? Pero también un solo cuadro. ¿Ya? Y aquí es donde se guarda. Dice Base Folder, dice signo peso heap geo. Heap es la carpeta donde guardaron ustedes el archivo Houdini. ¿Ya? Heap name es el nombre de ese archivo. Signo peso OS es el nombre de este nodo. ¿Ya? Y eso. Entonces, ¿cómo lo sé? Porque si presiono acá, ahí me dice el nombre. Base folder, ahí aparece mi carpeta desktop Houdini Test Geo. Entonces, generalmente le quito aquí el heap name porque creo que es muy largo ese nombre. Se fija encima, file catch 301a.filecatch. Entonces, en vez de file catch, aquí le puedo colocar rocks. Vamos a colocarle wix03 rocks. ¿Ya? Y le quito esto. Y si le coloco ahora
files to disk, save to disk, lo que va a hacer es guardar esto en la carpeta donde lo dejé, en heap, en la carpeta geo. Y va a crear una versión para esto, en este caso la versión 1. Entonces puedo hacer eso, le puedo decir save to disk. Ahora va a guardar 240 cuadros. Si quiero guardar solamente ese cuadro, el 240, debo quitarle esta opción que se llama Time Dependent Cache. ¿Ya? Yo voy a guardar todo, ¿ya? Time Dependent Cache. Le digo, me equivoqué, tenía que dejarlo activo, ¿ya? Ahí lo dejé activo y ahí te va a guardar, en este caso el start y el inc. Básicamente estos son cada cuántos cuadros tú quieres que genere un archivo. Si lo coloco, por ejemplo, 10, va a guardar, no sé, por el 1, el 10, el 20, el 30 y así. ¿Ya? En este caso de 1. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces guardar del cuadro 1 o left start o left end. Del 1 al 240. Del 1 al 240. Y le digo save to disk. Ahí empieza a guardar. Y aparece este mensaje. ¿Ya? Donde guardo todo. Y ahora todo esto se puede usar de forma ahora por separado. Eso guardó 240, guardó toda la simulación. Ahora está en el disco duro. Y ahora la otra opción, que es el Stash, es simplemente conectarlo acá en el cuadro 240 en mi caso. Le digo Stash Input. Y ahora esto quedó guardado en el disco duro, pero esto va a quedar guardado dentro del archivo Houdini. ¿Ya? En cualquier caso, yo lo puedo llevar a mi escena para poder configurarlo. Entonces, salgo de acá. Ahí tengo las rocas y fíjense cómo aparecieron ahí. Y hay que achicarla. Esto está, lo cambié el nombre a esto, lo coloqué rocks sin la colocar. Lo voy a dejar acá arriba. Ya, y creo que esto lo voy a dejar dentro de column base. Lo voy a dejar acá. Quiero ver todo. Y aquí, para traer esas rocas, ya, que básicamente son esas, voy a desactivar. ¿Cómo me las puedo traer desde aquí a acá? Así. Uno que se llama File. ¿Ya? Y File, básicamente, aquí dice Geometry File. Y voy a la carpeta Heap, donde tengo guardado esto, Geo. Ahí están las rocas que acabo de guardar, versión 1, y guarda del 1 al 240, ¿se fijan? Entonces el 240 y ahí aparece la roca. Entonces esta es la animación, ¿se fijan? Yo quiero el 240. Aquí le voy a colocar un nodo que se llama Time Shift. ¿Ya? Y el Time Shift básicamente me va a retener ese cuadro 240. Entonces ahí dice frame, ¿cuál frame es el que quiero? Con derecho, aquí le digo channel, que quiero exactamente el 240, y si ahora lo doy play, no muestra la simulación, pero este que está acá sí. Yo quiero solamente el cuadro 240, y después le coloco un transform, ¿cierto? Y esto lo puedo escalar con este atributo que se llama uniform scale. Entonces lo puedo dejar así. Y para poder ver lo que tengo acá, puedo presionar aquí el column, puedo presionar este icono que se llama, es el template flag. Y ahí se ve la otra geometría. Entonces esto lo puedo, un poquito, lo puedo mover ahí, lo puedo rotar, entonces puede funcionar como una ruina. ¿No? Voy a quedar ahí. Eso lo puedo copiar y lo puedo mover tal vez por acá, tal vez otra vez más. Y estos tres le puedo colocar un merge. Selecciono los tres al mismo tiempo y los conecto. Y ahí están. ¿Ya? Y si quiero ver todo, tal vez esto debe haberlo dejado en otro nodo por separado. ¿Ya? Igual lo puedo seleccionar todo esto, fíjense. Selecciono todo, presiono control C. Control C. Salgo de acá y aquí le coloco lo que se llama Geometry. Y aquí le coloco Rocks. Doble clic y presiono control B. Ahí están. Entonces así
recién estaba metido acá adentro. O sea, si esto lo puedo borrar y no tengo todo dentro de un solo nodo. ¿Ya? Y esto lo hice para evitar tener que colocar otro merge, que es muy clásico hacer esto cuando uno empieza y mezclar todas las cosas en un solo nodo, ¿se fijan? O sea, se puede hacer, pero que un poco, que genera un poco de desorden aquí, no. En ese aspecto no es tan buena idea. ¿Ya? Ah, y eso, se fijan, entonces ahora tengo ahí una escena que ya empezó a tomar. Creo que se me pasó la mano con las rocas, pero bueno, ahí las voy a ordenar. ¿Qué podemos hacer ahora para destruir esto? ¿Ya? Entonces, vimos primero, retrocediendo y recapitulando, vimos cómo hacer, cómo jugar con los ruidos, ¿cierto? Que era un ruido. También vimos cómo hacer una simulación básica y cómo jugar de forma bastante simple con el Material Fracture. También cómo hacer una simulación simple también. Y ahora vamos a ver algo de grupos, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un siguiente video porque es un poco más largo de explicar. Así que por ahora esto lo vamos a dejar ahí, en este punto, porque creo que ya me largué demasiado. Pero ya con esto se puede jugar un montón. Así que nos vemos en el siguiente video.